¿Me escuchan bien? ¿El micrófono todo en orden? Todo en Sí, orden. profe, sí se lo escucho. Bueno, estoy medio engripado, por ahí estornudo un poquito. Vamos a dar comienzo a la clase número 4. Perdonen que voy a tener que buscarla. Bueno, hablábamos antes de comenzar. Comentaban el poco tiempo que tienen el poco tiempo que se le da a las clases estas virtuales. Y sí, es poco tiempo, es mucho contenido de la materia, pero el contenido de la materia deberían distribuirlo en quizás 2 o 3 o más tiempo a la semana. Obviamente, si ustedes le dedican solo el tiempo de esta clase, se les va a complicar mucho, no van a llegar. Eso es lo bueno y lo malo de la modalidad a distancia. Tienen que tener un compromiso muy amplio para poder dedicarlo. Sí. Bueno, ¿qué vimos? Me quedó mal acá, clase 2 sería clase 4. Que es lo que vimos o vamos a ver en esta semana de clase 4, es SQL Server, la instalación. Fundamental que lo instalen ya para la clase que viene. En la clase que viene ya comenzamos, si bien esta clase ya tiene cómo crear una base, fundamental para la clase que viene. Más bien estaba consultando sobre la versión. En SQL Server la versión no importa demasiado. Eso es lo mismo, la que tengan, si ya tienen una instalada, no hay problema. Em, Nosotros en el proyecto que vamos a comenzar ya desde la clase que viene, el proyecto va a ser con la única diferencia, digamos, si ustedes ya lo tienen instalado, asegúrense que tengan la autenticación de Windows. Pueden trabajar también con autenticación SQL, pero va a cambiar algo en la cadena de conexión, que eso lo podemos ver después. Pero con la versión que tengan, si lo tienen, no hay problema. Vamos a trabajar con listas, LINQ, Lambda. eh, Hay un PDF teórico sobre listas. Perdón, volviendo a la parte 1, hay un PDF también que se le muestra dónde crear una base de datos. Y después vamos a trabajar con una base de datos similar. No va a ser la misma, va a tener algunos cambios. Así que la pueden hacer como para practicar. Entiendo que ya todos deberían tener nociones y bastante sobre SQL. ¿Mm? Esta materia no es SQL, pero sí tienen que saber SQL y vamos a tener algunas clases de repaso. En la parte 2 de la clase se trata de listas, que puede considerarse como un reemplazo a los arrays, a vectores, em, porque nosotros en la mayoría vamos a trabajar con listas y no con arrays. Lo que se vio de arrays en la clase anterior y no vamos a hacer mucho más sobre eso. LINQ es el lenguaje que se utiliza para trabajar con las listas. Nosotros vamos a la base de datos, traemos los datos, los cargamos en una lista y en nuestro proyecto lo manejamos a esos datos a través de estas listas con operaciones de LINQ. ¿Qué significa? Que vamos a traer todas las tablas completas a nuestro proyecto y las vamos a empezar a filtrar. No, nada que ver. Siempre desde la base de datos hay que traer la menor cantidad de datos posibles. Y si aún así necesitamos realizar algunas operaciones sobre estos datos, vamos a utilizar LINQ. Eh, Lambda es una forma, son funciones anónimas, es una forma de reducir las sentencias de LINQ, las instrucciones LINQ, es una forma reducida de utilizando Lambda. Yo en lo personal uso más Lambda que LINQ,
porque es lo que aprendí primero, pero ustedes pueden usar cualquiera. Para ciertas formas, para ciertas operaciones es más fácil lambda y para otras es más fácil InQ. Las pueden combinar o no. También les subí un proyecto de ejemplo para que aprendan a trabajar con las listas. Descárguenlo, ejecútenlo. Vamos a ver en la clase de hoy algo de este proyecto. Y bueno, también hay varios desempeños no obligatorios. Uno de ellos es sobre este mismo proyecto de ejemplo. Vamos a ver algunas consultas. Consultas de alumnos son las que ustedes me han hecho en estos días. Alguien me consultó sobre una propiedad Anchor, creo que se pronuncia. Le vamos a decir Anchor. Puede ser similar a la propiedad doc, que lo vamos a ver. Si no lo vemos, hágame acordar. Temas a recordar. Recuerden que cada vez que entren en la clase de TP2 y LP1, lo primero que deben hacer es ir a la pestaña de bienvenida y leer las novedades, porque ahí es donde yo le voy diciendo qué contenido se fue modificando. Porque quizás en la clase que viene puedo llegar a actualizar el contenido de la clase 3 o 4. Entonces, eh, de esta manera vamos a estar siempre en la misma sintonía. Desempeños obligatorios, recuerden que los obligatorios siempre es una semana. Sabe ser hasta el lunes o martes a las 0 horas. Traten de respetar las fechas. Por ahí, cuando no llegan, me dicen y se puede extender un poco más. Pero traten de ir llegando por ustedes más que nada, porque si el día de hoy no tienen hecho el desempeño 3, imagínense cuando ya la semana que viene ya van a tener 2 atrasados. Sobre el primer parcial, va a ser la misma modalidad que venimos teniendo con los desempeños, es múltiple opción, pero van a ser más cantidad de preguntas, más 25, 30, y va a ser por tiempo, 1 hora, hora y media, 2 como mucho. Así que ustedes lo van a resolver y van a tener la nota automáticamente. Este primer desempeño, no se le llama parcial, sino desempeño de evaluación 1, creo que se le llama, va a ser en la clase número 6, nosotros estamos en la 4, así que calculen 2 semanas. Cuando se habilita la clase número 6, a la vez se habilita el primer desempeño, primer parcial, lo llamemos, que van a tener tiempo para resolverlo durante esa semana, pero una vez que lo comienzan, tienen 1 hora o 2, el tiempo que se disponga, para finalizarlo. No le tengan miedo porque es lo mismo que vienen viendo. No va a ser nada raro. No hay preguntas tramposas ni capciosas. Y si le encuentran algún error, porque puede ocurrir, ha ocurrido, a unas preguntas que están quizás mal elaboradas o es dudosa la respuesta, se corrige. Profe, Sí, digamos que es al estilo de los desempeños obligatorios, ¿no? Algo sí, así. va a ser igual, pero Ah, más cantidad de preguntas. bien. No van a ser las mismas, van a ser otras, pero muy similares. Más cantidad y menos tiempo. Eso es en la clase 6. En la próxima clase, bueno, vamos a ver ya en arquitecturas de desarrollo, vamos a comenzar la programación en 3 capas con algo de teoría y crear una estructura básica del proyecto que vamos a realizar hasta el fin de la materia. Vamos a ver, bueno, el concepto de properties en las clases C#. Eh, vamos a comenzar a ver ya SQL, algo de repaso y, bueno, procedimientos almacenados. Los que están flojos con SQL ya tendrían que ir practicando. ¿Qué deberían saber? Consultas básicas, selects, agrupamientos, bueno, los filtros, em, condiciones de agrupamiento, trabajar con fechas, utilizar el operador like. mm, Todo eso, No vi nada de lo que acaba de mencionar. Nada. ¿cómo que no? ¿Y qué No. vieron? Una vergüenza. Una vergüenza.
Bueno, lo vamos a repasar y Si no, déjenme las cosas que tengo que saber y ya las estudio de última por mi cuenta, veo, abro YouTube, pero nada de lo que mencionó me suena. nunca hicieron un select nombre from persona, where nombre, like. Eh, Ah, puede Creo que ser, pero sí. Sí, sinceramente sí, no estoy algo creo que hicimos, algo sí, hicimos. pero una Incluso vez. diseñamos, por lo menos, no sé, porque creo que este año o este semestre se han mezclado las modalidades, pero por lo menos el semestre pasado, yo me acuerdo que hubo una clase con, no sé quién era el profesor, ujú, que te enseñaba toda esa parte de diseño, teníamos que bajar Power Query mm, y un montón de cosas instalando el servidor de base de datos, haciendo consultas y demás. está bien. No sea un problema Por lo que, menos modalidad sí, virtual. está bien. No va a ser, a ver, son consultas simples, vamos a hacer un repaso, van a haber desempeño sobre eso, pero si no saben nada de nada, se les va a complicar. Practiquen, O sea, practiquen profe, no lo que vamos a tener sepan. que, ¿Cómo? profe, Sí. no vamos a tener que modelizar una base de datos de cero, ¿no? ¿No van a tener que qué? Sino que modelizar, armar un modelo de base de datos de cero. Eso hacíamos nosotros. Sí, sí, Teníamos vamos que a arrancar armar, una base de cero. normalizarlo. No, 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 no vamos a hacer hincapié vamos a trabajar sobre una base que va a tener 3, 4 tablas y lo vamos, sí, va a estar normalizada para poder trabajar correctamente, pero no va a ser vamos a usar 3 o 4 tablas, no, no más que eso. Las consultas se las voy a dar todas yo, no les voy a poner a ustedes que inventen consultas y vamos a analizar las consultas que vamos haciendo y no, no van a tener problemas, pero eh, sepan de que vamos a ver SQL y si no saben nada de nada, pónganse a practicar algo. Bueno, en sí, en esta clase, este es el proyecto, que no sé si alguno ya lo habrá descargado, es el que está adjunto en la clase. Lo voy a ejecutar. Lo que vamos a practicar es trabajar con las listas. Vamos a seguir viendo el control listbox que usamos en la clase pasada. Ya a partir de la próxima clase vamos a usar grillas. Este control no se usa para esto, para mostrar gran cantidad de datos. Esto que parece tan complejo en realidad es algo muy simple. Inicialmente ahí ya les vamos a ver el código, una script para generar caracteres al azar. Estas son listas de alumnos. Tengo legajo, nombre, fecha de nacimiento y cantidad de materias que cursa. Yo cargué 2 y ya los otros son datos aleatorios, por eso son símbolos. No tiene mucho sentido, pero sirve para filtrar. Cada group box, esto es un group box con un text box y un button. Cada grupo es una consulta que se hace a la lista. ¿A cuál lista? A esta. Y el resultado lo voy a ver en mi lista que está a la derecha. Por ejemplo, legajo. Yo tengo del 1 al 49. Yo quiero buscar legajos mayores a 20. Consultar ya que los veo. ¿Mm? Cuando yo aprieto, hago clic en consultar, tomo esta lista, aplico el filtro con LinQ o lambda y muestro el resultado en este lado. Y lo mismo para esto, para cada cuadro. ¿Mm? Lo importante no es esto, es la parte de front, lo importante es el código que vamos a ver. El evento load del formulario, recuerden que es el primer evento que se ejecuta. Tenemos el constructor que se ejecuta antes, pero ella es parte de la clase. Esto ya se los dije, te los repito, cuando tienen que hacer tareas, cosas al inicio de un formulario, utilicen el evento load. En este caso, ¿qué hago? Yo declaro una propiedad de la clase form llamada lista alumnos. Acá voy a tener mi lista que yo muestro al lado izquierdo. Entonces, en el evento load yo declaro la lista.
agrego un elemento a la lista, declaro e inicializo. Perdón, esta es la declaración, esta es la inicialización. La creación. Porque inicializar sería darle valores. Acá yo lo estoy declarando, todavía es null. Acá yo le asigno un espacio en la memoria, o se le estoy creando. Nada más que no va a tener ningún elemento. Ya vamos a ver la sintaxis de esto. Todo esto está en el PDF también, cómo crear una lista, cómo todas las operaciones, listas. Esta clase que va a ser grabada, ustedes deberían realizar, ver todos los PDFs que están en la clase y luego volver a ver esta clase para que les sea un poco más fácil. Pero acá les hablamos del concepto de listas. Listas es la clase list, es una clase de C# que sirve para trabajar con datos que están en memoria, con distintas fuentes de datos, a las cuales la misma clase list tiene muchos métodos, operaciones que se le pueden realizar, como agregar elementos con el método add. Vamos a ver esta partecita que es lo que está en el código. Podemos elegir en qué lugar de la lista agregar elementos. Ustedes deben haber visto listas quizás en alguna otra materia con Java. Estamos viendo Ajá. estas listas. Estamos viendo ahora, profe, pero estamos viendo listas como Genérica. viejas, digamos. Claro, Estructuras de este datos list estamos viendo. es otra cosa. Es Ah, como en Java, entiendo. pongo add, remove y chau. Ya te hacen poner el puntero, el nodo, Ah, etc. complicado. Sí, 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 me acuerdo. Sería listas manualmente. Todo a mano. claro, exactamente. Sí, bueno, Caseras. sí. Bueno, Java también tiene este tipo de manejo de listas. Pero lo que es C# es muy, muy buena esta parte del manejo de listas. Sí, profe, es casi igual con los métodos remove, Sí, add, sí, sí, todo eso. sí. Puedes ordenar elementos muy fácilmente. Claro. ¿Qué es LINQ? Lo que le decía es una sintaxis de consulta que se utiliza para manipular estas listas. Estas listas pueden tener valores creados por ustedes, puede tener valores de una base de datos, puede traer valores de algún archivo de configuración, distintas fuentes. ¿Por qué utilizar LINQ? Para no estar con los for each, aunque también se utiliza for each para... Yo les había comentado en algún momento que si vamos a trabajar con listas, en general se utiliza el for each todo junto, que vimos algún ejemplo por ahí. Incluso con LINQ, uno de los métodos es un método for each. Hay ejemplos de cómo crear listas, cómo agregar elementos, por las ventajas de por qué utilizar LINQ. Métodos disponibles son muchos. Nosotros en lo que vamos a ver de listas es utilizando la clase list. No quiero entrar en detalle para no confundirlos, pero implementa una interfaz enumerable, que es lo que van a ver en los videitos que están en la clase. Acá está muy, muy bien explicado. Recomiendo que los vean, son 3 videitos. Son 14 minutos, más 20, 34. Son menos de 1 hora. Está muy bien explicado toda esta parte de LINQ y listas. En los videos se las explica con enumerable, que ya podemos ver cuál es la diferencia, pero es lo mismo. Volviendo a nuestro ejemplo, para declarar una lista, en este caso la declaro pública, podría ser privada.
la palabra list, esta es la clase list. Recuerden que esta es una variable, este es su tipo. ¿Qué tipo es? Tipo lista. Agregamos estos dos simbolitos, que es el mayor y el menor, que dice de qué tipo de datos va a ser nuestra lista. En este caso, nuestra lista va a ser de tipo alumnos. Disculpa. ¿Y cuál es el nombre de nuestra lista? Se llama así, lista alumnos. Ahora, podría hacer esto. Podría declarar una lista de string. Y simplemente yo en mi lista de strings podría agregar elementos de tipo string. Entonces esta lista dentro va a tener dos elementos. Dos elementos de tipo string, Rodrigo, y ese debe ser el segundo. Con el método add se agregan elementos. En este caso, mi lista, la que yo voy a trabajar, tiene alumnos. ¿Qué es alumnos? Alumnos es una clase que yo la declaré. Con F12, ustedes se paran y aprietan F12, nos vamos a la definición. Fíjense que en mi solución, el proyecto que se llama lista alumnos, tiene el formulario, tiene la clase program, que es la clase que se crea siempre, y tiene otro archivo. Este archivo contiene dentro una clase que se llama alumnos. Y bueno, y esta clase tiene estas son las properties. En otros lenguajes podrían tener otros nombres, propiedades. Getters y setters también. Ya en las próximas clases vamos a ver por qué tienen un get y un set. Pero en definitiva esto ¿No es están una... predefinidos, profe? No. Estos son, imagínenlo como propiedades, atributos de la Sí, clase. los getters y los setters, ¿ya lo tiene programado? ¿Sí que usted lo programa? No. ¿Sí que usted lo codea? Claro, así ya los definís por defecto. Estos son get y set que no Ah, van a tener nada dentro. Vos sí podés declararle dentro, definirle dentro un comportamiento si vas a hacer tu método, tu propiedad privada para acceder al setter. Por ahora lo vemos así y creo que es la próxima clase o la otra, ya en la próxima clase vemos bien qué significa. Los que no conozcan el concepto de getters y setters. Pero esto es una propiedad de tipo entero, va a ser el legajo, va a ser tipo público. Ustedes ya saben que las propiedades pueden ser públicas, privadas, protected. Son para encapsular las propiedades dentro de una clase. En este caso yo pongo todo público. Por ahí lo que me haría, profe, en eso es que esa es la versión simplificada que tiene C# para setear y establecer los get y setter. Pero también está la otra, digamos, que es más parecida a Java que conocemos. Por ejemplo, podría ser este, int legajo, int. Sería accediendo a las propiedades privadas a través de una propiedad pública. Pero en este caso, digamos, no es el propósito de esta clase ver esto. Por eso, justamente en la clase que viene vemos el tema properties.
Pero en C# hay varias formas. Esta es por defecto, el get y el set por defecto. La otra es realmente crear una propiedad privada y acceder a la propiedad privada a través de la pública, que es lo correcto. Lo que sería incorrecto sería hacer esto. Así, así solo. Esto estarías violando, digamos, el principio del encapsulamiento. Porque vos le estás dando acceso a las propiedades de tu clase a cualquiera que a cualquiera que cree una clase de alumnos va a acceder directamente a las propiedades de tu clase. Esto está mal. Profe, perdón, Sí. ese legazgo es una clase, ¿verdad? No es un No, atributo. no, O sea, esto es un atributo, una propiedad que yo la creé, ¿no? Puede ser. porque como está con mayúscula pensé que era una clase. No, 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 no. Eh, em, a las properties o las propiedades que las podés poner en general con mayúsculas. Algunas es verdad que las podés poner con minúsculas. ¿Mm? Lo que pasa es que se sabe poner la propiedad privada con minúscula y después la pública la pones con mayúscula. O esta le saben poner guión bajo también. ¿Mm? No los quiero marear. ¿Mm? Veamos solamente que esta es una clase que tiene 4 propiedades públicas, que son enteros, string, datetime y un int. ¿Mm? Legajo, nombre y apellido, fecha de nacimiento, cantidad de materias. ¿Mm? Incluso ya esta forma de getters y setters ya está vieja para el nuevo C#. Para el nuevo framework ya es vieja. También se usa lambda, funciones anónimas y me parece un poco más complicado todavía. Pero bueno, esta es mi clase. Clase de alumnos con un legajo, nombre, fecha de nacimiento y materias. Entonces les decía, declaré mi lista, list. Esta list sí es la palabra reservada de la clase list. Si yo me aprieto F12, fíjense, es una list, es una clase. Miren todas las interfaces que tiene. Una interfaz sería la definición de todos los métodos que tiene. Entonces, todo esto pueden hacer con las listas. Copiar, find, for each, insert, remove, todas estas operaciones. Bueno, en este caso, yo para agregar un elemento, también puede haber como varias formas. Las más comunes es hacer referencia a la lista, .add, el método, y crear un nuevo objeto o elemento de tipo alumnos y se lo agrego a mi lista, de esta manera. Quizás esta opción 2 es más simple como para empezar, donde yo lo que hago es, como mi lista es de alumnos, yo lo que hago es crear un alumno, alumnos A, es igual a new alumnos, instancio de la clase, le asigno, no se confundan, por ahí alguien me había hecho una pregunta sobre un desempeño, sobre el constructor, si era de la clase o del objeto. Los constructores son de la clase, pero se ejecutan cuando se crea el objeto. Entonces, en el momento en que yo hago en esta línea es cuando se va a ejecutar el constructor de esta clase de alumnos. En este caso yo no tengo un constructor. Entonces declaro una clase o un objeto alumnos. Le asigno sus valores y lo agrego a la clase, o sea, a mi clase lista alumnos.add, le agrego el objeto que acabo de crear. Esta quizá es la forma más sencilla para entenderlo. Y más adelante, si quieren ahorrar un poco de código, usan esta manera. Fíjense que no tengo que declarar un alumno por fuera, sino que simplemente hago new alumnos. Y puede ser un poco más rápido quizás, pero usan cualquiera. Fíjense, para crear la fecha de nacimiento, no puedo hacer una string, o sea,
También hay muchas formas. Pueden usar el convert. Hay varias formas. Y se Parece las- JSON, profe, el de arriba. Sí, Sí, sí. iba a decir lo mismo. Es medio como el estilo de... ¿Cómo manejan los datos eso? ¿También como JSON cuando haces consultas con el Postman, por ejemplo? Sí, eso se lleva muy bien. Esto vos retornás un objeto de lista, por ejemplo, una de estas listas, vos la retornás en tu método. Disculpa. Lo retornás y del otro lado te llega un JSON así simple, digamos. Ah, ok. Em, y bueno, yo creé un método cargar alumnos random que lo que les decía es crea al azar muchos alumnos y los carga en la lista. Si quieren ver cómo se hace el random de las cantidad de materias, tomo materias un número al azar del 1 al 15, lo asigno a la cantidad de materias. Acá lo que hago es un for each. Yo digo, bueno, quiero generar 50 alumnos. Declaro una variable tipo alumnos. Tomo un valor al azar para la cantidad de materias, para la fecha de nacimiento también. Con esto forma es para generar una string al azar. El legajo va a ser el número consecutivo para que no se repita. Y lo agrego a la lista. Este es mi método, cargar alumnos random. Entonces agregué mis dos alumnos creados por mí, después agregué los random y al final los muestro en la lista de la izquierda, que es esta. Estos ya son métodos para el listbox. Lo vimos la clase pasada. Primero la limpio, después, fíjense, con un for each, recorro mi lista. Fíjense que es mucho más fácil usar un for each que el for común y corriente, ya que no trabajo con índices, trabajo con elementos dentro de la lista. Entonces es for each. ¿Qué tipo de elementos tiene la lista a recorrer? Son alumnos. ¿Cómo lo voy a llamar al elemento? Ítem. Este es el valor que ustedes pueden poner lo que quieran. Elemento si quieren. Son ítems de tipo alumno que están en una lista. ¿En cuál lista? En esta. Esto se traduciría a mis alumnos que están en esta lista. Esta variable lista es una variable que viene por parámetro. Fíjense cuando yo, después de cargar toda la lista, en este punto yo ya tengo toda mi lista cargada. Mi método mostrar en la lista recibe como parámetro el listbox. Este listbox es este. Fíjense que yo puedo pasar por parámetro. Cada control que ven acá ustedes se puede pasar por parámetro, porque es un objeto más. ¿Por qué yo le paso el listbox? Porque el mismo método para mostrar elementos yo lo uso para esta lista y para esta. Entonces el mismo método yo le puedo mandar una u otra y los voy mostrando en listas distintas. Esto después ustedes lo analizan lentamente y está bastante fácil para entender. Y recibe mi lista de alumnos, que es la que yo cargué. Entonces con el for each la recorro y voy agregando los ítems separados por este símbolo. Al final de todo muestro, aquí tengo un text box donde muestro la cantidad de elementos de la lista, que acá ya utilizo un método, una propiedad de la clase lista, count. Me devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista, como es un entero. Fíjense, siempre que se paran dentro de un método, obtienen la información que está bastante buena. En este caso les dice que devuelve un entero, int. Entonces sé que lo voy a tener que convertir en una string para mostrarlo en el text box. Una pregunta de los desempeños
era si esto era correcto, por ejemplo. No, es incorrecto porque la propiedad text, No lo está convirtiendo ahí. claro, solo recibe strings. Era eso. Bueno, a esta altura lo único que hice es cargar mi lista y mostrarla. Vamos a repetir el paso. Todo eso se ejecutó en el evento load. Ahora, para las operaciones con LinkU, fíjense, por ejemplo, a ver, legajo mayor a, se supone que yo voy a ingresar un número y debo buscar en la lista todos los legajos que sean mayores a ese número. Entonces, tomo el número, int cant, lo tomo desde el text box, lo convierto a entero. Este proyecto está en la clase, ¿no? Es un proyecto que es de ejemplo, así que así tal cual está acá, lo van a poder descargar y analizarlo. Fíjense que hay, de las dos maneras, llego al mismo resultado. Esto es con expresión lambda o con LinkU. Veamos primero la LinkU, que quizás les suene un poco más familiar. Entonces yo voy a crear una nueva lista, o sea, va a ser mi clase list de tipo alumnos. Yo la llamo lista resultado 2. Va a ser igual a ¿qué? Esta es la parte con LinkU. Quizá les parece medio extraña esta sintaxis. Se escribe from a. Esto puede llegar a ser similar al SQL, por eso le digo que quizá le es un poco más familiar. From a. A es el elemento que le voy a dar a cada ítem. Yo acá puedo poner alu o cualquier palabra que se les ocurra. Profe, Y, sería como la I en un foro, por ejemplo. sí, acá sería lo que pasa es que acá sería el objeto completo, no sería un índice, no sería un número, sería el elemento. Ah, ok. Si vos tenés una lista con 10 elementos, A va a representar a cada elemento en cada iteración del for each, digamos, que estamos haciendo. Sería como un alias en SQL. Sí, es un alias, sí, podría ser un alias. Sí. Entonces, from a in la lista, esta lista, ¿cuál es? La que ya tengo cargada desde arriba. Y la condición where a, o sea, este a, punto legajo, sea mayor a qué? A cant, o sea, esto. Lo que yo ingresé por teclado. Fíjense que el select va al final. Es como el select del SQL, nada más que en este caso va al final. Select a, o sea, este elemento. Hasta acá, esta es la expresión en LinkU. Yo la pongo en paréntesis porque al final la debo convertir a una lista con este método, con método toList, sin parámetro, para que me devuelva una lista de alumnos. Si ustedes no hacen esta parte, esta conversión, le va a dar error. En realidad esto así como está, les devuelve un i enumerable, que es lo que van a ver en los videitos de la clase. Una lista, una clase enumerable que no es lo que estamos usando nosotros, sino que estamos usando clases tipadas, o sea, de tipo alumnos. Parece difícil, pero cuando lo usen 100 veces les va a ser mucho más fácil. No es tan complicado. Igual que lambda. Esto es lo mismo que esto, de distinta manera. Lo mismo, declaro una lista. Fíjense que siempre la expresión lambda o LinkU les va a devolver otra lista. No es que les va a filtrar la misma lista que ustedes usaron. Por eso es que debo asignarla dentro de otra lista. Entonces, lista alumnos. Punto. Fíjense acá ya no se usa el from y el select. Es punto .where, es un método donde mi elemento, flecha, o sea,
es un igual y un signo más. O sea, no van a encontrar la flecha en el teclado. Es un signo más, un signo igual y un signo mayor, donde mi elemento, esto uno se le llama función anónima. No vamos a ver ahora de qué es una función anónima, pero bueno, es eso. Entonces, donde mi elemento punto legajo sea mayor a Kant. Y lo convierto a lista, al igual que el LINQ. A mí Profe, perdón, me parece un poco más fácil eso, esto, más rápido. Sí. sí, esos métodos, ¿qué devuelven, profe? Porque yo pongo toList, ¿verdad? Pero si yo no lo pongo, ¿qué devuelve eso? Y va a devolver una lista, pero i enumerable. O sea, una lista genérica. ¿Mm? Ok. Las listas innumerables son listas que tienen una interfaz i enumerable que son solo de solo lectura. Que en este caso nos hubiera servido, pero bueno, no queremos trabajar nosotros con esa clase de listas. Todos los ejemplos que van a ver en los videos que están en las clases que yo les subí, están todos con listas con i enumerable. Si ustedes hacen esto, les va a dar error. Se van a dar cuenta porque no va a compilar. Fíjense que les dice, no se puede convertir i enumerable a list de alumnos. Por eso es necesario esto. Esto es práctica, o sea, ahora es como que yo sé que le estoy hablando en chino, pero es práctica y cuando los hagan varias veces van a elegir ustedes el método que les sea más fácil. Y incluso por ahora yo les digo usen flechita o hagan esto. O sea, sepan de que dentro de esto es una iteración. El where, esta condición se va a ejecutar para cada elemento que está dentro de la lista. No es solamente para uno, ¿no? Es como hacer un for each. Uno de los métodos es el método where. Obtengo mi lista, bueno, llamo a mi método cargar list, mostrar en la lista. Pues en este caso yo le paso el Xbox 2, o sea, el de la derecha, y le mando mi lista de resultados. Rápidamente vemos el otro ejemplo, cuyo nombre contiene, que va a ser lo mismo. Vamos a ver primero con LINQ, from a, in, lista alumnos, where, el nombre y el apellido, fíjense, a punto nombre apellido. Si yo me paro en A y aprieto punto, me aparecen todas las propiedades que tiene la clase alumno. O sea, estoy iterando mi lista alumnos. Le quito los espacios, lo convierto en mayúscula, e llamo un método contains. Esto sería como usar el like. Esto es una propiedad de los string, no tiene nada que ver con LINQ. Yo puedo hacer esto, string nombre. Nombre.contains. Contains es un método de la clase string, en realidad de todas las propiedades, de todas las variables de tipo string, que me devuelve un booleano, me dice si contiene el texto dentro de la variable. En este caso, pa está contenido dentro de papa, sí. Entonces me va a devolver verdadero. Es como el like en SQL. No es lo mismo el igual que esto, ¿no? Que el contains. Esto significa contiene una parte del texto, sí, sí o no. Si lo contiene, cumple la condición. Esto es un booleano, o sea que sería lo mismo que hacer esto. Que yo ya les dije en la clase anterior, pueden hacerlo, pero en general no se hace. O sea, estás siendo redundante, así que se borra, es igual a true. Y esto es lo mismo con lambda.
from A en mi lista. Perdón, El de andas arriba. sí. Utilizo el método where, mi elemento, nombre, apellido, quito espacio, convierto en mayúscula, contains, y lo convierto en lista. Fíjense que estas dos operaciones de quitarle espacios y transformarlo en mayúsculas, se lo apliqué también al nombre, porque si no lo hacen acá no tendría sentido y no daría. Profe, lo que es lambda sería Una programación forma reducida, funcional. no sabría decirte. Es Ok. una forma reducida de ejecutar instrucciones o consultas LINQ. Son expresiones anónimas. Las expresiones anónimas me parece que sí están relacionadas a la programación funcional, pero no te quiero asegurar eso. Nos vemos en la tutoría a las 9:10. Iba a explicar algunos puntitos de la clase pasada y si tienen alguna duda sobre esto, que seguro que sí, pero vamos a ver los métodos más utilizados, que es el where, es obtener un solo elemento, un filtro. Parece complicado, pero van a ver que al final de la materia no les va a ser para nada complicado y van a preferir mucho más esto antes que trabajar con arrays. Ok, Bueno. profe, perfecto. Bueno, profe, Profe, nos vemos. ¿este Sí. trabajo se sube en algún lugar? Esto ya está subido en la clase. No, digo resuelto, o no hace falta. No hace falta, pero si lo quieren subir, lo suben al foro y yo se los veo. Como dicen, yo lo del foro siempre lo estoy viendo. Me avisan por mail de última si no lo veo y los bajo el ejercicio y lo veo. Bueno, nos vemos, chicos. Listo, Nos vemos, profe. profe. Nos vemos. Adiós. Listo, profe, nos profe. vemos. Chao, chao. Nos vemos. Profe, le hago una consulta. A ver, decime. Yo pude instalar el Visual Studio 2019 únicamente Sí, por tema de computadora, sí, pero eh, sí, no sé si te van a dar, si puedes trabajar con el framework 6. Voy a eso voy a tener necesitar.